Y si te dijera que la película más famosa de Pie Grande jamás grabada, la película Patterson-Gimlin, no solo prueba que los Sasquatches existen, sino también que el hombre que afirma haber usado el traje de simio ese día podría haber estado diciendo la verdad a su manera extraña? Suena imposible, ¿verdad? Pero hoy te voy a mostrar por qué esta paradoja en realidad tiene sentido. Quédate conmigo, y al final de este video verás cómo la evidencia demuestra no solo que la película Patterson-Gimlin es auténtica, sino que es mucho más misteriosa de lo que muchos pensaban, yo incluido. Parte 1. Preparando el escenario. Regresemos al otoño de 1967 en Bluff Creek, en el Bosque Nacional Six Rivers del norte de California, considerado durante mucho tiempo el epicentro de los reportes de Pie Grande. Durante años, los madereros, cazadores y habitantes locales habían estado encontrando huellas inusualmente grandes y parecidas a las humanas a lo largo del lecho del arroyo. Huellas que iban de 13 a 18 pulgadas de largo. Roger Patterson, un vaquero de rodeo que se convirtió en cineasta y que llevaba mucho tiempo obsesionado con la leyenda, estaba tratando activamente de hacer un documental sobre Sasquatch y llevaba años siguiendo pistas y visitando lugares donde se habían reportado avistamientos. Por eso estaba en Bluff Creek ese día con Bob Gimlin, un jinete de Yakima que casualmente lo acompañaba en esa expedición en particular. Simplemente íbamos cabalgando por el lecho del arroyo y Roger estaba tomando fotos de los hermosos colores del otoño, de los árboles, los arbustos y todo eso. Y ahí estaba uno al otro lado del arroyo frente a nosotros. El 20 de octubre, justo después de la 1 p.m., los dos hombres dieron la vuelta en una curva y la vieron, una figura enorme cubierta de pelo cruzando el banco de arena, mirando hacia atrás con esa icónica mirada por encima del hombro. El caballo de Patterson se encabritó y lo tiró, pero de alguna manera aún así logró tomar su cámara de cine Kodak alquilada y filmó esos valiosos 60 segundos de metraje, mientras Bob Gimlin calmaba a los caballos asustados y observaba en un silencio atónito. Roger tenía la cámara pegada al ojo, por supuesto, y como que tropezó y cayó sobre sus codos. Y realmente no estaba seguro si le entró arena o algo así a la cámara. Por supuesto, el caballo de Roger simplemente se volvió loco. Bueno, el mío también, pero pude mantenerme sobre él, pero cuando bajé al suelo fue otra historia. Músculos enormes. Ya sabes, solo músculo puro. Lo más probable es que hayas visto una copia de ese video, la mayoría lo ha visto. Pero casi todas las versiones en línea son una copia de una copia de una copia. Degradado, borroso, con mucho grano y despojado de detalles significativos. Por eso la película sigue siendo tan debatida. Los escépticos lo descartan como un hombre borroso con un disfraz, pero los creyentes dicen que el movimiento y la anatomía son imposibles de falsificar. Algunos escépticos señalan el momento en que le ocurrió a Patterson y dicen que fue una suerte sospechosa. Pero eso ignora los hechos. Mira, Patterson llevaba años investigando avistamientos y desarrollando un proyecto cinematográfico durante años en ese momento. No era solo un turista ocasional que tuvo suerte. Es muy importante recordar que Roger Patterson iba a ese lugar en Bluff Creek desde 1962, así que llevaba 5 años yendo allí por largos periodos. La persistencia simplemente da frutos. Para juzgar con precisión a cualquiera de los dos lados tenemos que ver la película como la vieron Patterson y Gimlin, nítida, vívida y francamente asombrosa. Y entonces podemos decidir, ¿es esto un engaño o una prueba innegable? Por cierto, si estás disfrutando este contenido y quieres más investigaciones profundas y las pruebas más convincentes de la existencia de la especie Sasquatch, entonces dale clic al botón de suscribirte y a la campanita de notificaciones. No encontrarás investigaciones tan profundas en ningún otro lugar de Internet. También he lanzado recientemente una página de Patreon llamada Cabin in the Woods, donde puedes conectarte conmigo y con mi evidencia sobre Pie Grande de una manera mucho más directa e íntima. Te contaré más al respecto al final del video. Parte 2. Todd Gatewood y la verdadera calidad de la película. Aquí entra Todd Gatewood. Él no es solo un aficionado cualquiera haciendo pruebas con película. Él es un experto en restauración y un historiador del cine que ha estado haciendo esto durante años. Todd en realidad comenzó como archivista fotográfico, restaurando y preservando fotografías antiguas con aceites de retoque sobre impresiones Kodak Ektoler G.
Eventualmente, se trasladó al cuarto oscuro digital y a la sala de edición, llevando esas mismas habilidades al trabajo cinematográfico moderno. Y para él, la película de Patterson-Gimlin siempre ha sido algo personal. Ha estado fascinado con ella desde el primer día que la vio, como muchos de nosotros, si somos honestos. Y por eso, en 2024 finalmente se propuso hacer lo que nadie más ha hecho correctamente. Copiar la película cuadro por cuadro y restaurar cada cuadro a la perfección absoluta. Todos, casi 1000 de ellos hasta el último detalle. Es un proceso largo y arduo y aún después de meses Todd todavía no ha terminado. Eso es porque está revisando el material a mano, quitando el polvo, reparando rayones, corrigiendo el color, básicamente asegurándose de que cada cuadro esté lo más limpio y claro posible. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero la diferencia ya es asombrosa. Mira, la mayoría de la gente está acostumbrada a ver copias en VHS o copias digitales de quinta generación de la película de Patterson. Por eso los escépticos tienden a reírse y dicen que la película es demasiado borrosa como para distinguir algún detalle. Pero cuando Todd escanea y restaura la película de la manera correcta, surge un nivel completamente nuevo de detalle. Me gustaría comentar por qué la película de Patterson sigue siendo realmente el punto de referencia, y es sencillamente por su nombre, película. La cinta de celuloide es mucho mejor que lo que vino después, y fue grabada en el 67 y en los 70, justo después de eso pasamos al VHS. Y todos sabemos que el VHS es un formato terrible para preservar e incluso por sí solo. No graban películas en VHS. Las películas de cine todavía siempre se graban en película. Y cada vez que intentas grabar en digital, no puedes hacer zoom. Simplemente no hay a dónde ir. En cambio, con la película sí puedes hacer zoom. Todavía hay a dónde ir y puedes tener claridad. Roger Patterson era cineasta y era talentoso y la película que tiene es hermosa. Y le voy a mostrar al mundo todos los aproximadamente 1000 cuadros de esa película que nunca se han visto así antes. Aquí hay un ejemplo, este conocido retrato del rostro de Patty, que es el sujeto de la película Patterson-Gimlin, en realidad es una versión ampliada del cuadro 364 de la película. La versión que la gente ve en línea es, de nuevo, una copia de quinta generación de baja calidad, pero la película original maestra fue fotografiada en negativos de gran formato de 4x5, los cuales tienen una resolución increíble. En los años 80, Bruce Bonney en la Universidad de Texas analizó esos negativos de gran formato y confirmó detalles hasta las pestañas de Patty. Esto es prueba de que Todd no dibujó estos detalles ni usó inteligencia artificial para generarlos. Simplemente son lo que originalmente capturó la cámara de Roger Patterson, pero no se podían ver antes de una restauración completa con tecnología moderna. Ese tipo de claridad simplemente no sobrevive en las copias degradadas que la mayoría de nosotros hemos estado viendo durante décadas. Ahora, si eres escéptico, lo entiendo. Probablemente estés pensando algo como, sí, claro, no hay manera de que Todd pudiera sacar ese nivel de detalle de esta película antigua. Y te entiendo, a primera vista sí parece muy descabellado. Pero aquí está lo que necesitas entender. La película de 16 milímetros de los años 60, cuando se escanea correctamente, en realidad revela más detalles que el video 4K moderno. Por eso en los cuadros restaurados de Todd, no solo estás viendo una figura borrosa, estás viendo grupos musculares flexionándose en las piernas, la espalda y los tríceps de Patty. Estás viendo las almohadillas de grasa moviéndose bajo la piel. Detalles anatómicos que ningún disfraz en 1967 o sinceramente ni siquiera hoy en día podría replicar correctamente. Parte 3. Bill Munns, efectos de criaturas y la anatomía de Patty. Eso nos lleva a Bill Munns. Bill pasó décadas en Hollywood trabajando en efectos de criaturas, diseñando trajes, maquillaje y prótesis. Él sabe exactamente lo que se podía y no se podía hacer en los años 60 en este campo. Y la conclusión de Bill es clara. Patty no es un hombre dentro de un traje. Aquí está la razón. Una de ellas es la forma y el tamaño de la cabeza. El humano tiene un cráneo donde la bóveda craneal, la parte superior del cráneo, va casi recta desde el arco superciliar antes de curvarse hacia la redondez del cráneo. Así que no podemos cortar eso, no podemos quitarlo.
Si queremos crear una cabeza que tenga cierta semejanza con una cabeza más parecida a la de un simio y darle ese aspecto a un personaje o criatura. En la película de Patterson, ella tiene una cabeza muy distintiva, parecida a la de un simio, con una bóveda craneal muy plana. Bien, intentamos crear eso. Tenemos un problema, y es que no podemos eliminar el cráneo elevado del humano. Así que lo que tendríamos que hacer es intentar lo que llamamos un truco. Tratamos de crear una ilusión de una forma diferente. Y tratar de crear la ilusión de un cráneo mucho más plano requiere que llevemos el arco superciliar mucho más allá de la ceja humana. Y luego, para lograr un rostro más parecido al de un simio, tenemos que extender el hocico, el área de la boca, por debajo de la nariz. Tenemos que sacar eso mucho más hacia afuera, para que quede mucho más adelante que este arco superciliar que ahora hemos añadido. Y solo si hacemos eso, podemos inclinar la frente después del arco superciliar en un ángulo más suave, a medida que se une con la frente real de una persona. Esa es la forma típica de hacer trampa para que una cabeza humana se vea más como la cabeza de un simio. El problema es que hace que la cabeza sea muy grande en relación con el cuerpo. Ahora, si miras a Patty, su cabeza en relación con su cuerpo es notablemente compacta. Está bien, el efecto que esperamos ver, una cabeza más grande en proporción al cuerpo, simplemente no aparece en la película. Pero Bill también agrega algo aquí que es realmente interesante sobre la psicología de los expertos. Los escépticos son rápidos en señalar que cuando Stan Winston, uno de los artistas de efectos más famosos de Hollywood en la historia, fue consultado sobre la película de Patterson Gimland, la descartó rápidamente diciendo, y cito, que era un hombre con un disfraz. Pero Bill señala por qué comentarios como este no son necesariamente evidencia en contra de la película. En la profesión, hay cierta mentalidad. Es una especie de fanfarronería profesional. Nadie puede engañarme. Siempre puedo detectar un fraude. Y cada vez que les muestras algo inusual y controversial, tienden a decir de inmediato, por supuesto que es falso. No porque ese sea su verdadero análisis, lo hacen por una cuestión de relaciones públicas. Eso los hace parecer más inteligentes. Ahora, Stan en particular tuvo una experiencia muy desagradable. Se estrenó una película llamada La autopsia alienígena y supuestamente mostraba a doctores con batas, ropa quirúrgica y mascarillas inclinados sobre un alienígena muerto. Y literalmente estaban haciendo la autopsia al cuerpo, supuestamente, de una criatura que fue encontrada después del accidente de Roswell en Nuevo México. Así que alguien tenía esta película llamada La autopsia alienígena y la estaban mostrando por Hollywood preguntándole a la gente, ¿es real? Ya sabes. Y Stan y un par de sus principales colaboradores en su compañía vieron la película y los productores de hecho los grabaron viéndola y discutiéndola. Y él la estaba analizando meticulosamente de manera muy admirable y profesional. Y llegó a la conclusión. Dijo, si esto es falso, quien lo haya hecho tiene un puesto asegurado en mi empresa cuando quiera. Es así de bueno. Pero otros maquillistas que lo vieron le echaron un vistazo y dijeron, nah, es falso. No me engañó ni un segundo. Yo podría hacerlo mejor. Bueno. Luego resulta que finalmente se revela que sí, era falso. Las técnicas poco convencionales que se usaron fueron porque la persona que fabricó el cuerpo falso no era un maquillista clásico, sino un escultor que pensaba en los materiales de una manera diferente. Y por eso usó técnicas poco convencionales. Eso fue lo que confundió a Stan. Pero lo que Stan estaba haciendo era ser científicamente responsable. Stan estaba tomando el enfoque analítico adecuado. Los que lo descartaron, ellos parecían los inteligentes. Y Stan, porque era cauteloso, porque realmente quería estudiarlo, realmente quería examinarlo seriamente y con responsabilidad,
parecía que no era tan inteligente como los otros, así que las personas que lo descartaron de inmediato parecían inteligentes, más inteligentes que Stan. Bueno, eso no le gustó. Stan tenía ego. Era un artista brillante, pero vaya, definitivamente tenía ego, y le encantaba estar en la cima de su oficio. Así que después de eso aprendió la lección. Le muestras un video de algo realmente extraño y le preguntas, ¿esto es real o es falso? Él va a hacer lo que se espera que haga una persona inteligente. Va a decir, no, es falso. No me engañó ni un segundo. Se ve horrible. Despediría a cualquiera que hiciera algo tan malo. Así que cuando llegó al video de Patty, ya había sido engañado por lo de la autopsia alienígena y no estaba dispuesto a cometer el mismo error otra vez. No iba a entrar diciendo, bueno, solo con un estudio superficial no puedo decir con certeza si es real o falso. Tendría que estudiarlo más para poder determinarlo. No podía decir eso. Eso haría que pareciera que no era tan inteligente como los que lo descartaron de inmediato. Básicamente, nadie en la industria de disfraces y efectos especiales quiere admitir que los han engañado. Es mucho más fácil, cuando te enfrentas a algo como la película de Patterson-Gimlin, simplemente señalar y decir, es un disfraz, incluso si no tienes razones lógicas sólidas para hacerlo. Y eso parece ser lo que hizo Stan Winston. Pero Bill, quien estudió la película con una profundidad y detalle increíbles durante décadas, dice que la evidencia de que no es un disfraz es abrumadora. Ahora, con lo de Patty, podría haber estado en la misma situación que mucha gente, artistas de maquillaje, que la han visto y han dicho, oh, es falso. Yo podría hacer algo mejor que eso con una mano atada a la espalda. Esa es esa clase de fanfarronería de, mira qué inteligente soy, nunca me dejo engañar por el trabajo de otra persona. Y cuando me metí en eso dije, no sé si esto es real o falso, lo voy a mirar con cuidado y luego voy a decidir. Y luego llegué a la conclusión de que es real. Ahora, si por alguna razón alguien llegara y demostrara de manera concluyente que era falso, entonces, por supuesto, yo parecería un idiota. Pero 57, 58 años después de que se filmó, nadie ha presentado ninguna prueba de ese tipo. Nadie siquiera se ha acercado. No hay nada que siquiera remotamente se parezca a una buena prueba de que esto es un disfraz con una persona adentro. Así que mi conclusión sigue en pie. Pero muchos de los expertos en efectos de maquillaje estaban pensando en su carrera. Realmente no les preocupaba esta película ni validarla o no. Así que para muchos de ellos era más fácil simplemente verla y decir, nah, es falso. No me engañó ni por un segundo. Yo podría hacerlo mejor que eso. Afortunadamente, John Chambers no tenía ese tipo de ego. Cuando le preguntaron si él lo hizo, si era el disfraz y si él lo había hecho, su respuesta fue, soy bueno pero no soy tan bueno. Así que la gente en ese momento realmente fue muy realista al evaluarlo. Pero mucha de la gente nueva que lo veía en los 80, los 90, los 2000 estaba atrapada en esta mentalidad de que nadie puede engañarme. Sabes, siempre puedo detectar algo falso, así que realmente no les importa si es real o no, solo les importa verse bien ante el público. Y todos saben lo que le pasó a Stan. Él intentó hacerlo bien y se sintió avergonzado porque resultó ser falso. Y él no declaró de inmediato que era falso. Eso significaba que no era tan inteligente como las personas que lo juzgaron falso al instante. La gente estaba consciente de eso y decidió, no quiero hacer lo que hizo Stan, no quiero cometer ese error. Me muestras algo raro, algo alienígena, alguna criatura extraña, y me preguntas si es real o no. Te voy a decir que es falso simplemente porque eso me hace ver más inteligente y eso es mejor para mi profesión. Así que eso es justamente lo que está pasando con muchos de los maquilladores en el negocio. Bueno, eso es ciertamente desafortunado que el ego alimente estas presuntuosas afirmaciones y declaraciones. Muy pocos, por lo que he visto, se han tomado la molestia de darle más que una mirada superficial. Y obviamente no creo que haya nadie, además de ti, Bill, que haya profundizado tanto para analizar esto como tú lo has hecho. Pero eso tiene mucho sentido.
No tenía idea de que Stan había tenido esa experiencia tan vergonzosa, pero ciertamente el ego puede ser una fuerza poderosa para hacer ciertas afirmaciones con confianza, incluso si esa confianza no está justificada o basada en un análisis lógico. Sí, desafortunadamente, es una falla de muchos campos o profesiones. Y Hollywood, por supuesto, está lleno de personas pretenciosas que quieren dar la apariencia de ser el experto, el mejor, el número uno, la cima. Parte 4. La paradoja de Hieronymus. Ahora, aquí es donde se pone realmente loco. Si has estudiado la película de Patterson-Gimlin aunque sea un poco, entonces probablemente hayas oído hablar de Bob Hieronymus. Él afirmó que Roger Patterson le pagó para usar un disfraz de gorila y caminar por el claro en Bluff Creek ese día en el 67. A los escépticos les encanta esta historia, la sacan a relucir constantemente, como si mágicamente explicara todo. Pero Bill Mons señala algo fascinante aquí. Cuando Roger Patterson llegó al laboratorio con unas grabaciones que había hecho de un amigo suyo alto, usando un traje de simio, proyectaron el material y todos se rieron de lo ridículo que se veía y lo falso que parecía. Él estaba produciendo un documental sobre Pie Grande. Right. Cualquiera en ese entonces que estuviera produciendo un documental sobre Pie Grande, básicamente todo lo que tenían eran fotos de huellas, moldes de yeso, o tal vez una huella en el suelo y personas hablando sobre un encuentro. Está bien. Sí, yo andaba por el patio trasero y estaba allá en el bosque y lo vi o iba manejando por la carretera y se cruzó enfrente de mí. Todo lo que tienes es gente hablando sobre un incidente. Eso es lo que llamamos cabezas parlantes. Un documental que solo tiene cabezas parlantes es aburrido. A la gente no le gusta. A los productores no les gusta hacer documentales de puras entrevistas. Tienen que hacerlo un poco, sí, pero quieren algo más visual. Así que cualquier productor responsable de documentales en ese momento, si estaban haciendo una película, un documental sobre Pie Grande, y estaban hablando con personas sobre varios avistamientos, evidencias, encuentros, reportes y eso, Matt, sería lo más natural del mundo que cualquier productor responsable dijera: tenemos que darle a nuestra audiencia algo más visual. Tenemos que tomar uno de estos avistamientos reportados y tenemos que disfrazar a alguien de Pie Grande y recrearlo. Ya sabes, lo vamos a etiquetar como recreación para que la gente sepa que estamos haciendo un espectáculo para ilustrar lo que alguien afirma haber visto. Pero ellos harían eso. No hay intención de engañar. Simplemente es para hacer el programa más interesante visualmente. Cualquier productor de cine responsable que hiciera un documental sobre Pie Grande habría hecho eso. Así que tal vez Roger sí consiguió un disfraz, posiblemente de Philip Morris. Tal vez de verdad le pidió a Bob Hieronymus que se pusiera un disfraz y lo acompañara al bosque. Filmó a Bob y después llevó la película al laboratorio Can-Oz y todos la vieron y se rieron de lo ridícula que era, así que simplemente puso la película en un estante. No podía usarla para su documental, se veía demasiado falsa. Luego, más tarde, va a Bluff Creek y filma el verdadero. Ahora, en mi opinión, eso es realmente lo que pasó. Así que creo que Roger en realidad sí filmó a Bob Hieronymus con un disfraz. Si esto es cierto, Patterson sin duda habría esperado que estas escenas montadas se vieran toscas en comparación con cualquier cosa real. Así que, en realidad, Hieronymus podría estar tanto mintiendo como diciendo la verdad de una manera extraña, simplemente identificando erróneamente en qué metraje estuvo realmente. Esto es fascinante porque cambia fundamentalmente el significado de la afirmación posterior de Bob Hieronymus. Décadas después de los hechos, ve la ahora famosa película de Patterson-Gimlin y piensa: oye, ese soy yo. Ahora, según Bill Mons, Bob en realidad está recordando una grabación escenificada que Roger Patterson sí filmó de Bob usando un traje de simio para el documental de Patterson sobre el Sasquatch. Y luego, Hieronymus está identificando erróneamente la verdadera película de Patterson-Gimlin filmada después como esa grabación escenificada en la que él participó. Así que en realidad, Hieronymus podría estar tanto mintiendo como diciendo la verdad de una manera extraña, simplemente confundiendo en cuál grabación estuvo realmente. Ahora admito que todo esto suena bastante sospechoso y confuso a primera vista.
Pero si Moons tiene razón, entonces Roger no estaba tratando de engañar a nadie. Simplemente contrató a personas para ayudar a grabar un documental. Contrató a un fabricante de trajes para hacer disfraces de demostración y usó a un doble para las escenas montadas porque así es como suele funcionar la realización de documentales cuando no esperas capturar lo real. No tenía la intención de hacer pasar una escena montada como evidencia definitiva de una especie. Solo intentaba crear una película que transmitiera el fenómeno, huellas, testimonios de testigos presenciales y recreaciones. Y luego, después de años de búsqueda, por pura suerte o tal vez destino, también logró capturar la pieza más convincente de metraje real de pie grande que el campo haya visto jamás. Así que, seré honesto, solía tratar a Hieronymus, el hombre que afirma que él era Patty, y a Philip Morris, el hombre que afirma que hizo el traje en la película, como simples mentirosos. He dicho antes que su traje recreado y sus actuaciones se ven ridículas comparadas con Patty. Pero la teoría de Moons también explica esto. Mira, si Morris después intentó recrear el traje que dice haberle vendido a Patterson, y Bob Hieronymus se lo puso para esas tomas montadas, por supuesto que se ve mal comparado con el verdadero sujeto de la película de Patterson, Gimlin. Eso sería exactamente lo que esperarías. Un traje de demostración montado contra un sujeto biológico completamente diferente capturado en película bajo condiciones de campo. En resumen, la historia de Hieronymus no tiene que ser una prueba irrefutable que destruya la credibilidad de la película de Patterson-Gimlin. Si sigues la línea de razonamiento de Moons, y hasta donde yo sé, nadie en la Tierra ha investigado esto tan profundamente y durante tanto tiempo como Bill Moons, entonces la historia de Bob Hieronymus no es en absoluto una refutación clara de la película. Es una complicación, una que en realidad encaja con que Patterson fuera un documentalista que usó todas las herramientas a su alcance, y con la posibilidad de que en un día extraordinario capturó algo en película que nunca esperó. Así que esa es la paradoja. Los escépticos han recurrido a Hieronymus durante décadas como prueba de que la película de Patterson-Gimlin es falsa, pero ¿y si la memoria de Bob en realidad corrobora el patrón de trabajo de campo de Roger Patterson? Parte 5. Abordando las afirmaciones escépticas. Primero que nada, tenemos la llamada confesión en el lecho de muerte. Roger Patterson, lamentablemente, murió de linfoma solo 5 años después de grabar la película de Patterson-Gimlin. Y algunas personas afirman que él admitió en su lecho de muerte que la película era falsa. Pero la verdad, esa confesión nunca ocurrió. No hay ningún registro de eso, ninguna fuente, ninguna evidencia en absoluto. Simplemente es un mito infundado que se sigue repitiendo. En segundo lugar, tenemos la idea de que alguien en 1967 pudo haber construido un disfraz tan avanzado, con anatomía muscular en movimiento y todos los otros detalles de los que hemos hablado. Pero realmente piensa en lo que ves en la película. Flexión muscular, capas de grasa moviéndose, balanceo natural de los brazos, una forma de caminar flexible e incluso dedos de los pies visibles. Incluso hoy en día, los expertos en efectos especiales tienen dificultades para recrear ese nivel de realismo sin CGI. Y en tercer lugar, los escépticos han afirmado que en el cuadro restaurado, el cuadro 364, puedes ver el reflejo de la cabeza y el rostro de un hombre calvo en el ojo de Patty. Pero Todd Gatewood, quien hizo la restauración, ha respondido directamente a esta afirmación. Quiero abordar algo que he escuchado decir a la gente y que me resulta bastante gracioso, pero se trata del ojo de Patty en este retrato. Algunas personas parecen ver la imagen de una persona ahí. No puedo decirles nada sobre eso. No añadí nada a esta fotografía o retrato y no quité nada, así que es puramente en el ojo del espectador pareidolia. Parte 6. La historia de Bob Gimlin. En el corazón de todo esto está un humilde vaquero llamado Bob Gimlin. Él estaba con Roger Patterson ese día en el 67. Y a diferencia de Roger, Bob nunca buscó la fama. Nunca ganó mucho dinero con la película, y aún así, durante décadas, ha contado exactamente la misma historia sobre lo que vio ese día. Incluso pasó una prueba de detector de mentiras sobre eso. Piénsalo. Si esto hubiera sido un engaño, Bob habría tenido que mentir sin inmutarse durante 57 años soportando el ridículo, dificultades económicas e incluso humillación pública. Nunca ha cambiado su historia ni una sola vez.
Y francamente, simplemente no me creo la idea de que alguien pueda fingir sinceridad así durante toda una vida. Parte 7. La historia inconclusa. La película de Patterson-Gimlin tiene casi 60 años, pero créelo o no, la historia aún no ha terminado. Bill Mons ha insinuado que viene nueva información, algo que incluso podría desafiar a los creyentes más acérrimos de Bigfoot. Aún no sabemos qué es esto, pero una cosa es segura. La película de Patterson-Gimlin todavía no deja de sorprendernos. Bueno, no puedo explicar lo que estoy a punto de decirte, pero estoy al tanto de una grabación que salió a la luz. Nunca se ha mostrado al público. Nadie sabe de esto excepto unos pocos investigadores como yo. Debido a que las personas que tienen la grabación nos estaban pidiendo nuestra opinión sobre ella, no podemos decir nada hasta que ellos publiquen oficialmente su proyecto cinematográfico final en el que están trabajando. Eso no cambia la conclusión. Patty en el PGF es tan real, pero esto añade un nuevo giro a la discusión que realmente va a sorprender a mucha gente y provocar mucho debate y controversia. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Bueno, tenemos una película restaurada con una calidad increíble, que pronto será lanzada por Todd Gatewood, que muestra detalles que ningún escéptico puede explicar. Tenemos testimonios presenciales consistentes durante décadas, y tenemos expertos en efectos especiales y anatomía diciendo que esto no era un hombre disfrazado. Pero también tenemos esta paradoja en el centro de todo esto. La película que prueba que los Sasquatches son reales. Pero el hombre que afirmó que usó el traje también pudo haber pensado que realmente estaba diciendo la verdad. Por eso pasó una prueba de detector de mentiras. Casi 60 años después de que fue grabada, la película de Patterson-Gimlin todavía nos habla hoy en día. Y si escuchas con atención, como he intentado hacerlo desde que tuve mi propio encuentro con Sasquatch, la verdad es más fuerte que nunca. Pero tampoco es necesariamente tan blanco y negro como podrían pensar los escépticos o creyentes más acérrimos. Por cierto, si te interesa profundizar más conmigo en la investigación sobre Sasquatch, comparto mis investigaciones más profundas, así como acceso anticipado a todos los nuevos videos y material detrás de cámaras en mi página de Patreon. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor dale like, compártelo con tu familia y amigos, y suscríbete a Cabin in the Woods. Y sigamos buscando juntos la verdad sobre estos seres misteriosos. Nos vemos en el próximo video. Si alguna vez has querido ser parte de esta búsqueda de la verdad sobre Pie Grande, no solo mirando desde lejos, sino realmente estando conmigo mientras investigo más a fondo, entonces acabo de lanzar algo especialmente para ti. Mi nuevo Patreon ya está disponible y está diseñado como un equipo de investigación. Puedes registrarte gratis y aún así tener acceso a fotos detrás de cámaras y encuestas ocasionales. Eso está disponible para todos. Pero si quieres ir más allá, regístrate como patrocinador de investigación. Por $5 al mes tendrás acceso anticipado a versiones sin anuncios de todos mis videos, fotos exclusivas detrás de cámaras y encuestas exclusivas. En el nivel de participante de investigación, $10 al mes te darán todo eso, además de videos detrás de cámaras y un 10% de descuento en todo el merch exclusivo. Merch de Cabin in the Woods, entrevistas extendidas completas y poder de voto para los próximos proyectos de video. Para celebrar el lanzamiento, los primeros 100 miembros que se inscriban obtendrán un 20% de descuento en su primera compra de merch exclusivo de Cabin in the Woods. Eso es además de los precios con descuento que ya están disponibles en la tienda en este momento. Esos descuentos valen más que incluso el nivel más alto de membresía pagada. Esta realmente es la mejor manera de apoyar este trabajo, acercarte a una verdadera investigación sobre Bigfoot y ayudarme a seguir buscando respuestas. Todos los enlaces están en la descripción. Espero verte dentro de la comunidad.